¿Tú me escuchas la luz, César, por favor? Gracias. Listos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues todos y todas, con un seminario institucional por parte de nuestra compañera Esmeralda Cruz Silva. Seré breve para proceder con la charla, que debe de ser unos 30 minutos aproximadamente, y concluir con una ronda de preguntas. Pero antes me permito leer la semblanza de Esmeralda. Ella es colega investigadora aquí de postdoctorante del Instituto de Geociencias de la UNAM. Ella obtuvo la licenciatura en Biología en la FES Iztacala, en donde presentó una tesis titulada Dinámicas de la vegetación en la península de Yucatán entre 2010 y 170,000 años antes del presente. Posteriormente a la licenciatura obtuvo con mención honorífica la maestría en Ciencias Biológicas en el Instituto de Geología también de la UNAM, con una tesis titulada Historia de la vegetación en la península de Yucatán durante los últimos 2 ciclos glacial, interglacial del Pleistoceno. Más tarde obtuvo su doctorado en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, financiado por el programa Horizon 2020 del Consejo Europeo de Investigación. Y hoy nos va a presentar el trabajo titulado Vegetación y Clima del Mediterráneo Oriental durante el Holoceno. Entonces, adelante, Esmeralda. Sí. Bueno, hola a todos. Para los que no me conocen, soy Esmeralda. Y bueno, tengo que hablar aquí por la grabación. Pero sí, mi presentación se titula Vegetación y Clima del Mediterráneo Oriental durante el Holoceno. Y de lo primero que quiero hablarles es de la ubicación geográfica a la que me refiero cuando digo el Mediterráneo Oriental, y me refiero particularmente a esta área que, como pueden ver aquí en este mapa más grande, conforma parte del este de Europa, el Medio Oriente y el corredor entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y bueno, de aquí en adelante, cada vez que me refiera al Mediterráneo Oriental, me estaré refiriendo a esta área en particular. Y bueno, lo segundo de lo que quiero hablarles es de por qué es importante conocer cómo fueron los cambios tanto de la vegetación como del clima en esta área a lo largo del Holoceno. Y pues bueno, esta área tiene una historia cultural muy larga. Aquí fue una de las primeras zonas donde los hombres pasaron de ser cazadores recolectores a ser agricultores. Y bueno, esto fue muy temprano en el Holoceno, en el Neolítico temprano, que es alrededor de los 10,600 años. Y para ilustrarles eso, les estoy mostrando estas 3 figuras que son de un sitio que se denomina Göbekli Tepe, en esta región, que están o provienen del Neolítico temprano de 10,600 años. Y bueno, la imagen es la vista panorámica de la excavación. Podemos ver que ya hay una complejidad cultural importante. Están estas estructuras circulares con paredes de piedra. Tenemos estructuras columnares de piedra tallada, y las columnas están decoradas, pues ya con una decoración compleja, con motivos animales, de plantas, etc. Y bueno, algo muy importante es que se han encontrado grandes vasijas de piedra, pero algo aún más relevante es que se han encontrado un importante número de estas herramientas de molienda, que su equivalente hoy en día serían los molcajetes, y el análisis de fitolitos de estas herramientas de molienda indica que aquí se molían vegetales, hierbas silvestres, pero también algo muy importante, cereales, como particularmente la cebada. Y bueno, esto indica que, o sugiere que desde el Holoceno temprano, de cerca de 10,600 años, o posiblemente antes, ya había agricultura en esta región. Y bueno, a partir de ahí, de que los humanos pasaron a ser agricultores, la población comenzó a incrementar, pero no, digamos, fue continuo, no fue homogéneo el crecimiento, sino hubo fluctuaciones en la densidad poblacional a través del tiempo. Y esto se los ilustro con 2 ejemplos. El primero es con que es la curva del cambio de la demografía en Grecia desde 10,000 años hasta 2,000 años. Y esta curva, este indicador, es un indicador construido con fechas de radiocarbono arqueológico, en el sentido de que más fechas de radiocarbono arqueológico implican mayor número poblacional, y con eso se construyen estas curvas. Pero como podemos ver, hay periodos donde la población decrece de forma muy importante. Por ejemplo, en el Holoceno medio, entre 6,000 y 5,000 años,
o bueno, cerca de 2000 años. De hecho, este periodo se denomina el periodo griego oscuro. Se dejaron de producir escritos, cerámica, etc. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay periodos en los que la población decrece. Y el segundo ejemplo lo ilustro con que es esta imagen, que es un sello de un rey de la cultura acadia. Está datado alrededor de 4200, que es el momento en el que colapsó, bueno, que cayó el imperio acadio, y algunas hipótesis sugieren que fue por una megasequía en 4200. Y bueno, es importante porque muestra agua cayendo de unas vasijas. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué les quiero decir con esto? Que los cambios climáticos juegan un papel muy importante en estos eventos culturales, porque en la región hay bastantes debates, hay varios debates sobre cuál fue el rol del clima en estos eventos culturales. ¿Fue el clima el que afectó los recursos disponibles para las sociedades? ¿O simplemente son cambios sociales? ¿O fueron los humanos los que cambiaron el entorno y redujeron los recursos y por ende alteraron el clima local? Entonces, mi objetivo fue proveer de reconstrucciones sólidas de la vegetación y el clima a lo largo del Holoceno para que se puedan interpretar, tengan un contexto de interpretación estos eventos culturales. Y como lo hice, pues a través del polen. Entonces voy a explicar como muy brevemente, muy rápidamente, cómo funciona el polen para reconstruir la vegetación y el clima. Cada especie de planta que nosotros observamos tiene una preferencia climática. Por ejemplo, aquí tenemos un abeto que va a ocurrir en este intervalo de humedad y en este intervalo de temperatura de invierno. Si está en el área que le gusta, va a ser muy abundante, pero si estamos fuera del rango climático que le gusta, incluso no la vamos a poder encontrar. Y bueno, cuando se van ensamblando especies con afinidad climática similar, aquí por este ejemplo, se forman los tipos de vegetación. Esta es como una versión muy simplificada de cómo funciona. El clima, la temperatura y la humedad dan lugar a estos ensambles y a los diferentes tipos de vegetación. Entonces, lo que hacemos nosotros es extraer, bueno, la vegetación suelta polen, que usualmente es capturada en las cuencas de los lagos. ¿Y qué hacemos nosotros? Obtener núcleos sedimentarios de los fondos de los lagos, recuperar el polen a través del núcleo, contarlo, identificarlo, y a través de esto podemos regresar tanto a la vegetación como al clima. Y bueno, ahora sí, teniendo ese paréntesis, regresamos a lo previo. En esta zona del Mediterráneo Oriental sí existen registros ambientales individuales, pero digamos, son muy confusos. Y sobre si había sequía o no había sequía. Y la incertidumbre principalmente proviene de que se interpretan individualmente. Porque existen, y eso evita que tengamos como una comprensión regional de cómo fue el clima y la vegetación en el tiempo. Porque los diferentes registros tienen diferencias específicas. Por ejemplo, algunos provienen de cuencas muy grandes, otros de cuencas pequeñas, representan áreas más grandes, otros provienen de zonas más sensibles o menos sensibles, otros tienen pedazos de historia perdida. Y bueno, algo también muy importante es que tienen diferentes cronologías, diferente grado de certidumbre en las cronologías, porque unos tienen más fechas de radiocarbono, otros menos. Y bueno, están analizados por diferentes grupos de investigación. Aquí con esta imagen estoy ilustrando 6 sitios que son de Italia, que los 6 sitios contienen una capa de ceniza volcánica que se data en 3850, la Tefra Avellino. Y bueno, aquí esta marca el periodo de la erupción volcánica, y las líneas punteadas indican dónde se encuentra la Tefra con el modelo cronológico publicado, y las líneas representan la abundancia de polen arbóreo. Entonces, bueno, en teoría, como todos estos sitios tienen un marcador cronológico cerca del evento 4.2, debería ser posible ver la sequía de 4200 años en ellos. Sin embargo, pues no se observa, digamos, esa consistencia entre los registros. Y bueno, como les digo, hay problemas metodológicos porque no es fácil interpretar solo la abundancia de polen como, digamos, la abundancia arbórea. Tiene algunos sesgos que hay que corregir, bueno, algunos que debemos corregir. Y además las cronologías, como le digo, tienen diferentes grados de certidumbre. Entonces,
es difícil, de nuevo, el mensaje es que es difícil hacer una historia regional a partir de registros individuales. Entonces, lo que yo hice fue usar un enfoque diferente, que es un enfoque de grandes bases de datos, que es en lugar de utilizar un solo registro, utilizar los múltiples registros disponibles en la región para interpretarlos en conjunto. Y bueno, puede resolver las limitaciones anteriores, porque construir una base de datos implica la estandarización de la taxonomía, de las cronologías, de los metadatos, lo cual resulta en un conjunto de datos uniforme que nos brinda la posibilidad de hacer análisis consistentes en todos los registros. Y bueno, este trabajo explora el uso de bases de datos para abordar la incertidumbre, la reconstrucción de clima y vegetación a partir de PORNER, utilizando modelos predictivos y estadísticos. Y bueno, entonces utilicé dos bases de datos, una base de datos de polen moderno, que la utilicé para caracterizar todos los gradientes de vegetación y de clima ambientales a lo largo de todo este espacio, es la base de datos de SNPS, y digamos, lo utilicé como para generar un código, para entrenar el modelo, para después poder leer los registros fósiles. Entonces, esta es la segunda base de datos que utilicé, que es de únicamente registros de polen fósil, la base de datos en Sequio, y bueno, sí, se utilizó para hacer la reconstrucción. Entonces, con la base de datos moderna, se entrena el modelo, se caracterizan los gradientes ambientales modernos, y después se utiliza para hacer la reconstrucción en los datos de polen fósil. Y bueno, así pasamos a la reconstrucción de la vegetación. Existen dos grandes metodologías para reconstruir la vegetación. El primero es la bionización, que consiste en categorizar los diferentes taxones en tipos de vegetación. O sea, uno dice, este tipo de vegetación tiene este taxón y este taxón y este taxón, ¿no? Alnus, pino, etcétera, abeto. Y después se utiliza un índice de disimilaridad para decir, bueno, ya tengo mi muestra fósil, ¿con cuál de estos tipos de vegetación es más parecido? El problema de esta metodología es que está basado para categorizar estos taxones en los tipos de vegetación, se requiere el conocimiento experto, lo cual puede implicar decisiones subjetivas. Y no alcanzas a capturar todas las formas en que se expresa un tipo de vegetación a lo largo del gradiente en el que ocurren. Y el otro método es el método de análogos modernos, que consiste en que tenemos muestras modernas de diferentes tipos de vegetación y tenemos nuestras muestras fósiles, y a través de una medida ecológica medimos a qué muestra se parece más para asignarla a ese tipo de vegetación. Pero de nuevo tiene un problema, que el contenido informativo del análogo está cargado a los taxones más abundantes, y los taxones raros introducen ruido, es decir, incrementan la diferencia, pero esto no es útil, porque los taxones raros usualmente son también muy informativos. No porque sean raros no significa que no sean diagnósticos o importantes para el tipo de vegetación. Entonces hay que tomar decisiones de nuevo que pueden incluir subjetividad sobre qué taxones incluir y cómo. Entonces, antes de reconstruir la vegetación, lo que hice fue reabordar estas dos metodologías para producir una nueva metodología, que se las voy a describir a continuación. Aquí de nuevo tenemos nuestro mapa de la base de datos moderna, y debajo tenemos los tipos de vegetación en esa área. Y entonces el primer paso de la metodología es asignar a cada muestra de polen un tipo de vegetación. Y después ese conjunto de datos moderno lo dividimos en dos, que es el segundo paso, en un set de entrenamiento y un set de evaluación. Y el set de entrenamiento lo utilizamos para, juntamos todas las muestras y vemos cada bioma, cómo se describe en términos de los taxones que lo componen, en términos de la media y la desviación estándar. Por ejemplo, tenemos el bosque mixto aquí, y está compuesto por, digamos, estos taxones con una abundancia media de X y una desviación estándar determinada. Y tenemos el set de evaluación, que son muestras de polen independientes, separadas, con diferentes abundancias de polen. Y después se utiliza, bueno, estos son ejemplos de cómo están caracterizados los diferentes tipos de vegetación. Por ejemplo, los pastizales contienen realmente las especies que esperaríamos ver en la vegetación. Por ejemplo, amaranto, los pastos, las gramíneas, etcétera, mientras que el bosque mixto contiene abetos, pinos, árboles de climas templados, fríos. Entonces, digamos que sí refleja lo que esperamos ver en la vegetación.
y utilizamos un índice de disimilaridad que considera la media y la desviación estándar para asignar cada muestra del set de evaluación a un tipo de vegetación. Se transformaron a índices de similaridad y hicimos un paso adicional que es un paso para identificar falsos positivos. Si nos hubiéramos quedado hasta este paso, hay una posibilidad de que tengamos una muestra que es muy, muy diferente a lo que observamos en nuestro set de entrenamiento, pero de cualquier forma sería puesta o alocada en alguno de los tipos de vegetación, aunque sea realmente muy diferente. Entonces, para identificar falsos positivos, hicimos la comparación pareada de los puntajes de similitud de los diferentes tipos de vegetación para obtener umbrales de corte en donde el tipo de vegetación no se parece a ningún otro y nos permite identificar, digamos, falsos positivos. Y bueno, los resultados de esto es que algo importante es que no está basado en el conocimiento experto, es decir, no requiere tomar decisiones. La exactitud es de 66%. Esta imagen, el panel A, muestra la vegetación esperada, observada. El panel B muestra las muestras modernas del área, como fueron predichas. Y digamos que en términos, hay errores en la locación, pero en términos generales reproduce los patrones observados en la vegetación. Y el panel C es un acercamiento a esta área que es compleja en términos topográficos. Y bueno, después utilizamos nuestros umbrales de falsos positivos para identificar hacia el pasado dónde hay vegetación sin análogo moderno o que no tiene ningún similar en el espectro moderno, y obtuvimos que en cerca de 10.000 años en el Holoceno temprano, pues ocurre el mayor número de vegetación sin análogo y va disminuyendo hasta que la vegetación se establece en el Holoceno medio cerca de 5.000 años. Y bueno, una vez teniendo evaluado nuestro modelo, lo aplicamos a los registros fósiles del pasado, y aquí tenemos 2 ejemplos. Aquí están las muestras fósiles y cómo fuimos prediciendo, identificando el tipo de vegetación para cada una de las muestras de los registros fósiles. Y bueno, teniendo esto, se utilizó para resolver algunas controversias que existen en esta región del Mediterráneo Oriental. En ese artículo abordamos varias preguntas, pero bueno, ahorita voy a ejemplificar una, y es que existe debate sobre cuál es la extensión a la cual los cambios de la vegetación regional representan la influencia humana. Se sugiere que la deforestación de los humanos fue el principal impulsor de los cambios de la vegetación en la segunda mitad del Holoceno, pero bueno, hay quien se opone a esto y dice que fue el clima el que condujo los patrones de vegetación regional en este periodo. Entonces, para abordar esta cuestión, hicimos lo siguiente. Aquí en este mapa muestra los puntos rojos son muestras de radiocarbono arqueológico que se usaron para reconstruir nuestra curva de densidad poblacional a través del tiempo. Y después, para compararlo con la vegetación, teníamos que usar una serie de tiempo. Así que para hacer una serie de tiempo pasamos nuestras identificaciones del nivel más fino, un nivel intermedio y después a un bosque, a un nivel grueso que implica solamente o bosque o vegetación abierta, para contar, considerando todos los registros, contar cuántos fueron predichos como bosque. Y obtuvimos esta curva de cambio en el número de sitios que son bosque. Y como un indicador del clima, utilizamos estos registros de isótopos de oxígeno provenientes de espeleotemas en la zona, marcados con azul aquí. Y vemos que, aunque digamos no exactamente, pero muestran, hay un patrón de similitud entre ellos, y nuestra curva de bosque es más similar a los espeleotemas que a la curva poblacional, por lo cual sugerimos que el clima inferimos que es el principal impulsor de los cambios en la vegetación. Y bueno, a pesar de que hay una sustancial influencia antropogénica en la región, el clima fue el impulsor dominante. No se descarta que haya impactos más fuertes a escala subregional. De hecho, intentamos hacer lo mismo, pero a escala subregional, y observamos esto. Igual tenemos Grecia, Anatolia y el Levante. Para Grecia se observa que de nuevo la curva de vegetación es más similar al clima que a la curva de las poblaciones. Para Anatolia también.
Y para el Levante, bueno, no es muy claro, pero bueno, aquí hay que decir que para Grecia hay muchos registros tanto de polen como fechas arqueológicas, mientras que en los otros sitios no hay tantas. Entonces, mientras más informado esté nuestro modelo, es más preciso. Y bueno, ahora pasamos a la reconstrucción del clima. Hay que decir que en esta región solo existen 2 reconstrucciones cuantitativas del clima, pero como parte de reconstrucciones de escala continental. Esta es la primera vez que se hace una reconstrucción en particular para este sitio. Y bueno, yo utilicé para reconstruir la vegetación, utilicé un análisis de regresión de mínimos cuadrados parciales ponderados que recientemente fue mejorado para considerar todo el gradiente climático. De nuevo, para entrenar el modelo utilicé todas las muestras de polen moderno en Europa y reconstruí 4 variables: temperatura de invierno, temperatura de verano, días con temperatura mayor a 0, donde las plantas pueden crecer, y alfa como un índice de humedad disponible para las plantas. Y bueno, cuando evalué el modelo con el set de evaluación, aquí tenemos digamos, el resultado del modelo con el R cuadrado para cada variable y el error promedio. Y bueno, aquí están las reconstrucciones para cada sitio individual, están ordenados por latitud, cada uno de los sitios es un registro y están ordenados por latitud. La reconstrucción se hizo por pequeñas ventanas de tiempo de 300 años. Esta es temperatura de invierno, esta es temperatura de verano. Podemos observar que hay consistencia entre registros que están cercanos entre ellos, lo cual es positivo. Y bueno, la humedad. Y al igual que la vegetación, no queríamos también una serie de tiempo única que nos dé, como digamos, un resumen del cambio en el clima regional. Y para obtener la serie de tiempo, obtuvimos el valor medio por cada ventanita de tiempo que observamos aquí, por cada una de las ventanitas. Y después este valor medio lo suavizamos con una regresión de Loess y el intervalo de confianza fue obtenido por remuestreo. Y para saber cuáles son los factores que están dándonos o generando estos patrones en el clima del Holoceno, los comparamos con modelos de simulación climática. Lo comparé con 7 modelos, pero bueno, aquí les voy a hablar solamente de un par, por cuestiones de tiempo. Pero bueno, aquí está la comparación con el modelo Trace, tiene 2 versiones, y con el modelo de LogClim. Y observamos que de todos los modelos, el que más puede replicar los patrones de clima reconstruidos es el modelo LogClim. Bueno, aquí no se ve porque está un poco, pero reproduce mejor la temperatura de invierno e incluso la temperatura de verano que observamos aquí, que su máximo no ocurre en el Holoceno temprano, sino en el Holoceno medio, versus el modelo de simulación Trace que lo pone en el Holoceno temprano. Aquí este modelo LogClim lo empuja este máximo climático hacia la mitad del Holoceno y también con los días de temperatura sobre 0. ¿Y cuál es la diferencia de entre estos modelos? Es que este modelo, digamos, es el más completo porque considera como forzamientos los cambios en la insolación, los cambios en la composición de gases de efecto invernadero, pero también considera la circulación de agua dulce proveniente del deshielo de los polos a lo largo del Holoceno, y también considera muy importante, la persistencia, bueno, la extensión de las capas del hielo de Lauréntida y la Fenoescandinavia. Entonces, considerando esto, nosotros sugerimos que la aparente respuesta, bueno, de estos, ninguno puede predecir la curva de humedad, pero sugerimos que la respuesta aparentemente retrasada de la temperatura de verano puede provenir es un reflejo de la persistencia de las capas de hielo de Lauréntida y de Fenoescandinavia, pero bueno, es algo que puede explorarse también por simulación. Y finalmente, quise explorar cómo nuestras reconstrucciones ajustan con el origen de la narrativa del origen de la agricultura. Y con este serialito aquí, les estoy marcando el punto
en el que los arqueólogos tienen consenso de que comenzó la agricultura en esta región. Digamos que aquí ya no hay debate, en general la evidencia es muy fuerte de que aquí comenzó la agricultura. Sin embargo, existe debate si antes de este momento hay una pre-agricultura donde los hombres ya cultivaban de forma más rudimentaria, etcétera, o no. Algunos sugieren incluso que pudieron haber comenzado desde cerca de 11,000 años, pero hay debate sobre esto. Bueno, sobre todo porque les vuelvo a traer la foto de este sitio, porque el hecho de que aquí en estas rocas haya fitolitos de cereales digamos, desde el Holoceno temprano, implica que ya venían generando un sistema de producción con anterioridad. Pero bueno, hay un nuevo modelo ecológico que sugiere, para esta misma zona, que sugiere que en realidad los humanos no estaban cultivando como tal, sino estaban aprovechando las estrategias de reproducción de las gramíneas que en general sueltan muchos granos, y era más un aprovechamiento de las estrategias silvestres más que la agricultura. Y bueno, lo que nos dice o lo que sugiere nuestras reconstrucciones es que en este periodo pudo haber comenzado la agricultura porque se incrementó la productividad de cereales, y eso, digamos, incrementó se incrementó la productividad de cereales porque incrementó la precipitación, la temperatura, el dióxido de carbono, y entonces esto posiblemente incrementó el rendimiento de los cereales y bueno, dio digamos, el empujón final para que los humanos pasaran de hacer sociedades agrícolas. Pero de nuevo, bueno, tenemos que explorar más sobre esto. Y bueno, esa es toda la presentación. Para finalizar, bueno, nuestros hallazgos resaltan la importancia de resaltar múltiples líneas de evidencia, incluyendo pues las reconstrucciones de polen, indicadores como los espeleotemas y las simulaciones de modelos para obtener como una visión integral de cómo funciona el sistema en su conjunto. Y bueno, actualmente estoy trabajando con el doctor Alexander Correaqui en la reconstrucción de la vegetación antropogénica de la península de Yucatán en el Holoceno y en la reconstrucción climática de Sudamérica. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, podemos iniciar con una ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, Esmeralda. Lucía y luego Bárbara. No entendí cómo se obtiene la curva de variación del gramo. El número de fechas. Sí, tal cual, como de forma directa, más fechas de radiocarbono arqueológico implican mayor densidad poblacional porque el razonamiento es que producían más artefactos, tenían más material de construcción, hay más construcciones. Por supuesto que hay bastante debate sobre utilizar el fechamiento de radiocarbono como un indicador para reconstruir la población, porque justamente dicen que no, o sea, digamos que dice, bueno, que posiblemente qué tal que la cultura no estaba produciendo simplemente escritos, cerámicas, etcétera, simplemente por una cuestión cultural, por desestabilizaciones políticas, más que porque está decreciendo su población. Entonces, respecto a esto, sí, bueno, hay debate, pero bueno, en términos generales, esta es la forma en la que funciona. Más fechas de radiocarbono implican más densidad poblacional. En cuanto a dónde camina, conecta cualquier cosa de la fecha. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. Y por eso, de hecho, la curva está cortada y funciona hasta cerca de 2500 antes del presente, porque después digamos que el número de objetos es tan grande que ya no nos da como posibilidad de fechar todo. Sí. Sí, pero sí, bueno, la idea sí, la idea es fechar como absolutamente todo lo que encuentras, pero sí, después de 2000 años son ya demasiados objetos que no alcanza el dinero justamente, y el número 2 es pues que ya
hay fuentes más confiables como los scripts o el conteo de asentamientos. Entonces, funciona hasta cierto momento. ¿Qué periodo van a analizar? Sí, sí, en la península de Yucatán estamos analizando también el Holoceno. Sí, todo el Holoceno. Bárbara. Ay, qué bonito trabajo. Yo nada más tengo una curiosidad. ¿Te entrenas tu modelo con learning? Sí, sí, para la reconstrucción de la vegetación, bueno, modificamos ya los índices existentes de disimilaridad. Es una, digamos, es una nueva ecuación que tiene la ventaja de que le da un peso a los taxa raros, a los taxones raros versus los existentes. Y digamos que se lo presentamos. Y en el segundo utilizo este modelo de mínimos cuadrados ponderados parciales digamos que es regresión lineal para hacer la predicción entre lo moderno y lo fósil. Sí, es regresión lineal. ¿Alguien más? Sandra. Perdón, la María, pues. En ambientes tropicales a veces tenemos una mayor diversidad y la ocurrencia de taxones bajos es muchísimo más frecuente. ¿Tú qué efecto crees que eso va a tener sobre el desempeño de lo que puede desarrollar personas vinculadas a la hora de aplicar? Bueno, lo quiero probar, pero confío en que sí puede funcionar justamente por eso, porque le da, bueno, para empezar es un índice de presencia-ausencia, entonces la ausencia es informativa, y confío también en que este peso que se le da a los taxones raros nos permita diferenciar entre diferentes tipos de vegetación. Y no, bueno, hasta ahorita no veo como una limitación que mayor diversidad o como una mayor diversidad le pueda generar digamos, un peor funcionamiento. Porque sí, por ejemplo, en el trópico incluso también tenemos especies muy, digamos, características muy conspicuas de los tipos de vegetación. Por ejemplo, los liquidámbar en los bosques nublados de Montebello, pues las efedras en las zonas géricas. Entonces, yo confío que también este peso que se les da a los taxones raros sea incluso positivo y ayude. Pero bueno, ya lo veremos porque lo vamos a probar. Está muy interesante el trabajo y hay cosas que sí yo no entendí, no soy vivo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en la penúltima diapositiva mencionas como que no se ponen de acuerdo si ya ¿Está? en la anterior. Ah, está. Que no se ponen en la que ponen ese cerealito, que es en la que todo el mundo está de acuerdo, que es cuando ya eran agricultores, ¿no? Pero dijiste que había como que no se ponían de acuerdo si en cierto periodo ya estaban siendo agricultores o si estaban utilizando las estrategias de los cereales nativos. Sí. ¿A eso qué te refieres? ¿A que estaban almacenando el cereal? Sí, es que, por ejemplo, bueno, este está muy interesante porque, por ejemplo, se han encontrado granos de trigo, de cebada granos de polen de trigo, de cebada muy grandes, por ejemplo, muy temprano. Y entonces se han utilizado, o algunos arqueólogos los han interpretado para decir, aquí comenzó la agricultura. Sin embargo, digamos que el contradebate es que un grano de polen no te puede decir, o sea, también ocurre como parte de la variabilidad natural de los cereales. Entonces, lo que han hecho es, digamos, experimentos de cuántos granos grandes necesitas para decir, esto sí es un sistema agrícola, ¿no? Y digamos que ese consenso, más la evidencia arqueológica de los sitios donde ya, digamos que en la región ya se observan de forma más generalizada rocas de molienda, junto con la evidencia arqueológica, ya se han puesto de acuerdo que este fue el momento en el que, digamos, ocurrió la agricultura. Pero el contradebate están los que dicen, no, la agricultura debió comenzar antes porque requiere todo un proceso
cognitivo complejo, o sea, no es que te pongas en un momento dado a sembrar, sino es como todo un proceso cultural. Y el hecho de que también aquí en 10.600 ya haya grandes vasijas con cereales, implica que debieron cultivar mucho antes, que debieron estar perfeccionando sus sistemas de cultivo desde mucho tiempo atrás. Pero bueno, sí, este nuevo modelo ecológico sugiere que, pues, o indica que no estaban cultivando, que simplemente estaban haciendo, digamos, extrayendo las gramíneas de los cereales, en lugar de estar como tal haciendo su arado y cultivando, solamente los estaban tomando, y por esas razones lo aprovechaban, digamos, más que lo cultivaban, lo aprovechaban y ya lo molían. De hecho, este sitio es muy interesante porque hay una interpretación de que se han encontrado igual grandes vasijas de roca, pero muy, muy grandes. Y de hecho hay hipótesis que sugieren que se hacían grandes festines ceremoniales en el área, incluso con cerveza, porque lo que se encuentra es cebada. Entonces, este sitio es como muy, muy interesante, pero bueno, hay quien dice que no necesariamente, ¿no? Digamos, hay el contradebate que dice, bueno, ¿qué tal que maceraban plantas para la alimentación y no era nada religioso, ni ceremonial, ni nada, ¿no? Pero sí, bueno, no sé si respondí esa pregunta. Estamos en tiempo. Sí, Bárbara. Estamos en tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa si en tu modelo te da como opción a tener una fruta de especies que están tan poco representadas, pues no te conviene? Sí, sí es importante mantener las especies dominantes porque, de nuevo, son las más informativas para el modelo. O sea, el índice de todas formas le da más peso a las más abundantes, pero con la diferencia de que también le da un peso, digamos, menor, pero sí se las da a las especies raras, y también es un índice de ausencia, es decir, también le da un peso a que no exista una especie en el ensamble. Entonces, digamos que tenemos que mantener nuestras especies dominantes también. Sí. Me da mucho la atención esta parte que decías de, finalmente, estos datos son duros, son observaciones del sol. También los antropólogos tienen un modelo antrópico de el ser humano debe tener una curva de aprendizaje. No puede que un día se despertó, ya voy a mover este grande y voy a hacerme pan. ¿Qué tan diferente es el modelo antrópico con el modelo ecológico? Pues está muy, muy debatido, pero incluso hablé porque justamente uno de los arqueólogos sugiere que, bueno, a ver, en general, en términos globales, en los registros de Groenlandia, el clima a nivel global mejoró desde mucho tiempo antes, desde cerca de 11.000 años, no en esta región, pero en general en otras regiones. Entonces está la pregunta de por qué si el clima empezó ligeramente a mejorar desde mucho tiempo antes, por qué se esperaron a cultivar hasta este periodo, ¿no? Y hay un arqueólogo justamente que tiene una hipótesis de que la agricultura es un cambio exclusivamente cognitivo, que es algo que, pues, no sé, pasó en el ser humano y fue un cambio exclusivamente cognitivo. Pero justamente nosotros estamos más con las hipótesis de que fue un cambio climático el que le dio un impulso. Y además para mí tiene sentido particularmente porque si lo piensas, en el pasado las culturas tenían poco desarrollo tecnológico, o sea, básicamente nada de desarrollo tecnológico. Entonces, el hecho de que el clima les permitiera de forma natural, sin herramientas, sin mayor desarrollo tecnológico, incrementar la productividad de su cereal, pues le vieron un beneficio económico, ¿no? Una menor cantidad de esfuerzo dedicado a la producción de alimento, y bueno, por eso posiblemente, de acuerdo a lo que proponemos, pasaron a la agricultura.
porque incluso si lo piensas en la época moderna, pues el clima afecta súper duro los sistemas de cultivo climático, incluso que tenemos toda esta infraestructura y toda esta tecnología para reducir o aminorar los impactos del clima en los cultivos, pues aún así es durísimo el efecto del clima. Ahora imagínate en el pasado, sin toda esta infraestructura, sin ningún desarrollo, digamos, mayor, pues el clima, en mi opinión, debió jugar un papel demasiado importante. Por supuesto que no descarto lo que algunos sugieren que, digamos, lo que proponemos no descarta para nada el que haya un pre-agricultura antes de la agricultura formal. O sea, posiblemente sí hay quien empezó a hacer experimentos, digo, eso no lo descarta, pero sí que el clima dio el empujón final, digamos, para cambiar al sistema agrícola en su conjunto. Pero sí hay varias hipótesis, incluso de que pues, megacolapso, cambio cognitivo, o sea, sí hay varias hipótesis que se debaten sobre por qué comenzó la agricultura en este momento. Pues han sido muchas preguntas y muy bonita tu presentación, Esmeralda. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias por asistir.